Mi nombre es Julieta Abdala y en este video voy a dar cuenta del final de la materia Historia y Prospectiva de la Educación. Primeramente, sabemos que la palabra prospectiva proviene de prospecto, que es la manera de mirar un objeto, y es un verbo que proviene del latín que significa mirar a lo lejos. Y eso es lo que hicimos a lo largo de todo el año. Miramos para atrás, qué fue lo que pasó en la historia de la educación en el pasado, miramos el presente, cómo funciona la educación hoy en día, y también proyectamos nuestro modelo de educación que queremos para el futuro. Por eso decimos que la educación está fuertemente atravesada por la historia y que es muy importante que pensemos históricamente. Conocer la historia de la educación nos permitirá comprender cómo funciona hoy la educación, por qué lo hace de determinada forma, y hacerlo nos permitirá poder pensar y repensar la educación que queremos construir, la educación del mañana. En nuestra formación docente nos centramos en dos conceptos fundamentales. El primero es la educación en sí mismo y el segundo es la pedagogía. Pero, ¿qué significan estos conceptos? ¿Qué son? Bueno, la educación es una manifestación cultural, porque es mediante la educación que se transmite la cultura. Esta ejerce una influencia intencional y sistemática sobre el ser juvenil, con el propósito de formarlo y desarrollarlo para la inserción social. Y la pedagogía se caracteriza como la ciencia de la educación, es decir, su parte teórica y científica. Y se relaciona con otras disciplinas, como por ejemplo la psicología, la filosofía, la sociología. Y tiene como objeto de estudio los hechos educativos y analizar quiénes fueron los portavoces de las nuevas ideas e ideales. Sin la pedagogía, la educación sería meramente mecánica. Ahora podemos preguntarnos, ¿cuál es la historia de la educación y de la pedagogía? Bueno, según Lorenzo Luciuriaga, que es uno de los autores que analizamos a principio del año, él menciona que la historia de la educación estudia el cambio y desarrollo de la educación a través del tiempo. Y al ser parte de una cultura que está en constante modificación, la educación debe tener esta característica, poder atender y saber atender a las necesidades de cada época en particular. En cambio, la historia de la pedagogía es más reciente y surge desde sus principales exponentes como Platón y Sócrates. Por eso, en la antigüedad la educación tendía o estaba basada en el modelo tradicionalista, porque faltaba pedagogía. La historia de la educación está integrada por múltiples factores, como por ejemplo los factores históricos. Pueden ser el carácter de una cultura, es decir, qué manifestación cultural predomina en ese momento, la estructura social o cómo está constituida, la orientación política, la vida económica, por ejemplo, y también está influida por factores educativos y pedagógicos, como por ejemplo pueden ser los ideales de educación o para quién se pretende educar. También las ideas educativas predominantes, la personalidad y la actuación de los grandes educadores y los modelos de educación. Repasamos diferentes etapas de la historia de la educación, pero vamos a mencionar algunas. Durante el siglo XVII podemos ubicar a la pedagogía realista, con Comenio como máximo exponente, y su objetivo era la humanidad. En esta pedagogía se veía la escuela como un taller de hombres. Las principales ideas fueron la idea de la escuela para todos, la escuela democrática unificada y la idea de que solo se aprende en la práctica, se aprende haciendo. Algo cuestionado o que se puede cuestionar a esta pedagogía realista es que apuntaba principalmente al método. Y como sabemos, el método no es todo. Simplemente porque apliquemos cierto método no va a funcionar todas las veces de la misma forma o no nos va a dar siempre el mismo resultado. Luego vimos la pedagogía naturalista, que se da en el siglo XVIII con Rousseau como máximo exponente. Esta pedagogía sostiene que se aprende a partir de la experiencia. Y algo que se cuestionó a esta pedagogía es que se ve a la mujer simplemente como compañera del hombre. Y que además no se presentó muchas ideas en cuanto a la educación popular o la educación para todos. Luego, entre el siglo XVII y XVIII, podemos ubicar a la pedagogía idealista, que tiene como máximo exponente a Pestalozzi.
Esta pedagogía buscaba mejorar la educación del pueblo mediante la acción educativa y reconoce la importancia de la familia en la educación y propone enseñar a partir de la realidad. Y por último, alrededor del siglo XIX, ubicamos a la pedagogía científica, que sostiene la importancia de la intervención estatal en la educación y la necesidad de poner a la educación con relación a la vida, es decir, no solamente educar para la escuela, sino educar para la vida. ¿Cómo sería la educación desde la conquista de América? Bueno, en cuanto al vínculo educación-religión de este periodo de tiempo, la función de la educación era evangelizar. Es decir, se pretendía cambiar desde el politeísmo, que era la forma de adoración que tenían los nativos, ellos adoraban a muchos dioses, hacia el monoteísmo, que era la forma de adoración que traían consigo los españoles, adoraban a un solo dios. Es decir, se pensaba en la educación como una herramienta de control, una estrategia de dominación y de domesticación. En cuanto a lo político y económico, se construyen establecimientos educativos que marcarán aún más las diferencias en la calidad educativa. Por ejemplo, las escuelas públicas o los ayuntamientos eran destinados a los nativos. En cambio, los establecimientos educativos de mayor nivel o de mayor complejidad, como las universidades, eran solamente destinadas a los hijos de los españoles o en muy pocos casos a los hijos de caciques de renombre o reconocidos. Y como el aprovechamiento no tenía límites, cuando los españoles se dieron cuenta de lo rico que era nuestro territorio, pensaron en explotarlo mediante minas en los que nada más y nada menos trabajaban como esclavos los nativos, los dueños de las tierras que estaban explotando. Posteriormente, analizamos la educación en el periodo colonial independentista. Aquí podemos encontrar o decir, en cuanto al vínculo educación-religión, que durante todo este tiempo los principales establecimientos educativos fueron dirigidos por religiosos. Se le otorgaba un papel central a la religión católica en las escuelas y se incluyen dentro de los horarios escolares, por ejemplo, horarios de misa, horarios que eran destinados a rezar. Se continúa con el modelo de evangelización que vimos al principio, en donde se exigía una fe plena hacia las verdades transmitidas por la escuela como última palabra. En cuanto al vínculo educación política, podemos mencionar que para el siglo XV los pueblos aztecas, mayas e incas desarrollaron prácticas educativas sistemáticas y lograron institucionalizar sus procesos educativos. En el caso de los incas y los aztecas, se incluye una importante participación del Estado en la educación. La mayoría de la población participaba en el sistema educativo informal. Esto implicaba recibir educación a través de los padres o de manera práctica. Se entendía que a partir de una educación pública se podría conformar una sociedad independiente. En este periodo se estimula la participación de los ciudadanos en la estructura educativa y se alentó a la incorporación de la mujer o de los nativos en el sistema educativo. En cuanto a lo económico, podemos mencionar con respecto a este periodo que se fundó un proyecto que vinculaba el progreso económico con el estímulo de la educación. Los vecinos de la población eran convocados a hacerse responsables de la recaudación de impuestos para el sostenimiento de la administración de la educación. Además, los jueces y los curas comenzaron a obligar a los vecinos a invertir en la construcción de nuevas escuelas y pagaban 150 pesos individualmente. En 1820 se recomendaba el pago puntual a los docentes y en 1831 el gobierno de Rosas dispuso que se homogeneizaran los programas escolares y se exigió a los docentes que firmaran un certificado de adhesión al gobierno. Y se borraron del presupuesto los salarios docentes, estableciendo que los padres se hicieran cargo de los gastos de la educación de sus hijos, incluidos los materiales escolares. La finalidad educativa de este periodo tiene como fin la educación como base para lograr sujetos independientes,
que usan la razón y así se lograría el progreso de la sociedad. En cuanto a la educación en la conformación del Estado Nacional, en cuanto a lo que tiene que ver el vínculo educación-religión, en este tiempo la autora nos ayuda a pensar al cuerpo ideológico político del catolicismo de esa época como un bloque mucho más complejo que lo que se reflejaba en realidad. Esa visión esquemática y lineal intenta explicar el problema desde parejas de opuestos, como por ejemplo los liberales laicos versus los conservadores católicos. La política de este tiempo buscaba conciliar los valores de una república abierta, con valores jerárquicos, de una perspectiva circunscripta a unos pocos, es decir, otorgar el poder a una minoría privilegiada. Fue necesario integrar a importantes sectores sociales al modelo productivo e incorporar un volumen significativo de la mano de obra a partir de la inmigración. En estos países, es más, la heterogeneidad y fluidez social exigió una presencia más importante del Estado como agente integrador y hegemónico. El sistema educativo se orientó hacia una función política que tenía que ver con la formación del ciudadano. Luego vimos el periodo de tiempo de la educación en el peronismo. El peronismo siguió un modelo keynesiano y planteó un proyecto de país basado en el trabajo, por el objetivo de hacer crecer el mercado interno. Aquí se fomenta el consumo y el crecimiento de la industria nacional. Algo que caracteriza a todos los gobiernos de esta época es la incorporación de la clase trabajadora argentina en términos económicos, sociales y políticos, terminando así con el modelo agroexportador. En lo que respecta a lo social, el peronismo llevó a cabo una política autodenominada de justicia social, con el objetivo de dignificar al pueblo trabajador. Se ampliaron los derechos laborales con medidas como la jubilación, las vacaciones pagas y el derecho a la huelga, entre otros que seguimos disfrutando hoy en día. El programa político peronista se sustentaba en 3 pilares. El primero es la soberanía política, el segundo, la independencia económica y el tercero, la justicia social. En cuanto a la educación, en la última dictadura cívico-militar, en 1976 se determinó que la educación debía defender los valores tradicionales y eliminar todo tipo de subversión. El Estado otorgó un lugar prioritario a la Iglesia y a la familia como agentes de educación. Este modelo de gobierno buscaba romper en la escuela pública para que se acelere la privatización, así poder llevar un control sobre quiénes y qué se educaba. Se consideraba la educación como un campo donde florecía la subversión. Por eso se controlaba mediante la censura de libros, censura de autores, censura de contenidos o de pensamientos divergentes. Durante la dictadura militar se atacó al movimiento obrero, generando un gran deterioro económico para el país. Se descentraliza la educación y se transfirieron los establecimientos primarios a las provincias y municipalidades, sin los fondos necesarios para su mantenimiento. Algunas consecuencias de la dictadura fueron desnutrición, analfabetismo, deserción escolar, docentes con salarios de hambre, escuelas y universidades destruidas. La pedagogía predominante de este periodo de tiempo era el conductismo. En cuanto a la educación, durante los gobiernos neoliberales, el Estado argentino reconoció explícitamente el rol educador de la Iglesia Católica. Este buen vínculo que se tenía del Estado con la Iglesia, duró hacia finales de la década de 1990, cuando se desató una gran crisis económica y la Iglesia comenzó a realizar críticas hacia el menemismo y al neoliberalismo. Agentes externos tomaban decisiones sobre la educación argentina sin tener pleno conocimiento. Esto causó el deterioro de las condiciones de trabajo de los docentes, porque se tenían muchos alumnos y muchos de ellos iban a la escuela solamente para cubrir sus necesidades básicas, como por ejemplo comer.
La economía neoliberal provocó un deterioro profundo en la educación pública y privada. La miseria en Argentina abundaba y la escuela se había convertido en un gran comedor que contenía a los niños y adolescentes desprotegidos. El modelo neoliberal tiene como intención formar una ciudadanía individualista, consumista y conformista, a través del sistema de enseñanza conductista y memorista. En cuanto al último periodo de tiempo abordado, que es la educación y el sistema educativo en la actualidad, podemos resaltar que durante este periodo de tiempo se sancionó la nueva Ley de Educación Nacional, la número 26.206, por la cual ahora las ventas de obligatoriedad son más altas, ya que incluyen la escuela secundaria completa y es más amplia la exigencia de la universalización desde el nivel inicial.